Bueno, te presento, Antonio, un poquito. Vale, sí, como la otra vez. Bueno, si os parece, empezamos un poquito. Os presento a Antonio Martínez y a Luis María. Luis María de Andén Cero y Antonio Martínez de la Asociación Metropolitano Histórico Madrileño. Bueno, la iniciativa de la Asociación Metropolitano Histórico Madrileño de conseguir que los 4 partidos de la Junta Municipal de Retiro presentaran una moción para abrir este espacio, protegerlo y también recuperar algunos elementos en la propia estación, bueno, pues fue al final aprobada por mayoría, con los votos a favor del Partido Socialista y de Ahora Madrid, o de Ahora Madrid y del Partido Socialista, como queráis, y con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Bueno, hemos conseguido verlo en la segunda visita que organizamos. Esperamos que desde Andén Cero se organice visitas mensuales, que se pongan un par de vídeos aquí con la historia de Antonio Palacios, de los elementos arquitectónicos, etcétera, que se pongan unas fotos, y es un espacio muy interesante para hacer una charlita, un pequeño recital, para un grupo como ahora de 40, 60 personas. Bueno, creemos que tiene suficientes elementos. Además se puede unir a la nave de motores de metro que está aquí cerca y hacer una visita conjunta y unir eso a los otros elementos, a los otros 3 elementos de Andén Cero, la nave, la estación de Chamberí y el Museo de las Fuentes de los Caños del Verano. Me parece que es una labor interesante y estamos intentando recuperar y proteger, conocer el patrimonio cultural del distrito de Retiro. Tenemos también ahora algunos túneles y refugios de la guerra, que a ver si conseguimos que se abran, desde el Colegio San Isidoro y algunos más. Y bueno, vamos en esa línea, a ver si conseguimos también el apoyo político necesario para que esto se lo crea. Me comentaban que parece ser que sí, que ya se están iniciando los trámites para convertir este espacio en un BIC, en un bien de interés cultural, y bueno, pues vamos a ir avanzando. Bueno, Antonio Martínez y Luis María nos van a contar un poquito y se pueden hacer fotos, que algunos preguntaban, sin problemas. Bueno, lo primero, antes de nada, dar las gracias a todos por venir aquí hoy. También dar las gracias a Andén Cero por coordinar la visita y a Metro de Madrid SEA por permitirnos estar aquí. Bueno, continuando un poco con lo que decía Antonio Corino, la medida que fue presentada al Pleno de la Junta de Retiro, que fue aprobada, contemplaba la protección del espacio, es lo que estaríamos en trámites, la apertura de este vestíbulo de forma permanente al público para que pueda visitarlo quien quiera, que sería lo suyo, y luego la recuperación de la decoración de la azulejería del resto de la estación de Pacífico, y estos 2 últimos puntos es lo que aún estamos negociando entre comillas con el resto de fuerzas políticas en la Asamblea del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, nos encontramos en lo que es el vestíbulo original de la estación de Pacífico. Fue construido en 1923, fue construido en 1923 dentro de la ampliación del tramo de Atocha Puente de Vallecas. Bueno, el vestíbulo fue decorado, lo que es el diseño y tal, por Antonio Palacios, que es el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes de la ciudad de Madrid. Bueno, el barrio atrañó mucho desde que se construyó la estación, que también es algo bastante importante a tener en cuenta. Cuando se construye esta estación está ubicada en el extrarradio de la ciudad. Esta es la última estación que hay dentro de Madrid, porque la siguiente estación, que es el Puente de Vallecas, está ya en otra ciudad, y está construida en las afueras de la ciudad y en una zona industrial. Esto es muy importante porque este hecho va a hacer que sea una estación con muy pocos viajeros en general durante toda su historia, y es lo que va a permitir que se salve luego, como vamos a comentar, de fases, digamos, de remodelación de la decoración que va a haber en otras estaciones. La estación... coger aquí, ¿sí? No, gracias. No, no hace falta, traigo aquí. La que está más ilustrativo, la otra vez. Bueno, esto es un plano de la estación para que veáis de cuando se construyó. Estamos en el vestíbulo aquí, luego se construyó de otra forma como veremos. El vestíbulo está ubicado justo más o menos en el cruce de lo que era antes la calle de Pacífico, la ciudad de Barcelona actualmente, con la calle Caridad. La boca de metro está ubicada donde está más o menos el kiosco de la 11, para que os hagáis una idea aproximadamente. Y bueno, la decoración que tiene el vestíbulo
es la que se conoce como la del metro clásico. Está formada en su mayoría por estos azulejos blancos biselados de origen valenciano, que son los que se utilizan para recubrir toda la superficie del metro, los vestíbulos, los andenes, los pasillos, etc. Luego, para darle color a este espacio, lo que se utiliza son estas franjas de azulejos, en este caso de color azul. Los azulejos sevillanos se utilizan para dar color al vestíbulo, que tenga mejor presencia. Se supone que cada estación, digamos, tenía unos colores diferentes para, por un lado para diferenciarse y por otro lado para que reflejasen un poco lo que es el carácter del barrio. Aquí en Pacífico son de color azul, en honor al mar, obviamente. En el caso, por ejemplo, de Tirso de Molina sabemos que eran de color amarillo. En el caso de Chamberí eran de color verde, como se conservan. En el caso de, por ejemplo, Antón Martín, en vez de azulejería utilizaban, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido justo la palabra, mármol, perdón. Mármol de color gris azulado. En general, cada estación tenía un poco su decoración. Y luego, junto con estos azulejos azules, lo que tenemos que se puede ver por todo el contorno es estas franjas de cerámica toledana que utilizaba Antonio Palacios en general en todas sus obras, en todas sus construcciones, y que se utilizaron en todos los espacios del metro. Eran unos motivos florales, digamos. A Antonio Palacios le gustaba mucho lo que era el estilo neomudéjar y la arquitectura regionalista andaluza y española en general. Y bueno, son unas franjas que recorrían los espacios de los vestíbulos, recorrían lo que son los bordes de los carteles del metro, si os los podéis ver en los andenes, y que eran muy característicos, eran de color azul, como podéis ver, y de color cobre. La verdad es que aquí muchos se ha perdido un poco el color, pero bueno. Y luego, el resto, como elementos especiales tenemos la puerta, que eran de madera antiguamente, esta es nueva, pero en Chamberí tenéis la antigua, también si la queréis ver por curiosidad. Y luego estos tragaluces, que servían, los lucernarios, que servían para que entrase luz natural desde la calle. Esta era una cuestión muy importante porque cuando se construye el metro en 1919, se abre la primera línea, la gente era muy reacia a meterse aquí bajo tierra, la gente tenía mucho miedo y tal. Entonces, pues esta idea de los lucernarios servía un poco para dar un poco de luz natural a este espacio y que la gente no tuviese tanto miedo. Siempre se dice que, que el vestíbulo es una especie como de espacio intermedio entre lo que es la calle, donde uno tiene el sol, que aquí en España tenemos mucha luz por suerte, ¿no? Y lo que serían los túneles, los andenes, donde lo que hay es la oscuridad. Y las bombillas de fuego aquí, como os podéis imaginar, pues no iluminaban mucho. Entonces, pues el vestíbulo era una cosa un poco intermedia. Tenía la luz natural y tenía también la luz de las bombillas. En general, todas las estaciones tenían uno. En este caso de Pacífico, de las estaciones que se empiezan a construir a partir de ahora, empiezan a tener tres. Ya que los vestíbulos se hacen así de forma alargada y se decide construir tres. El vestíbulo, como podéis ver aquí, se aparece de forma redondeada, pero luego a la hora de construirlo pues se decidió hacerlo de forma rectangular. Lo más probable es que fuese para no complicarse mucho la vida. Hasta este momento, cada estación tenía, digamos, un vestíbulo diferente, con un tamaño diferente, una forma diferente, y lo más probable es que a partir de este momento decidieran un poco unificarlo todo para no complicarse la vida. Los vestíbulos de Menéndez Pelayo y el Puente de Vallecas sean del mismo tamaño y de misma disposición, y los que se construyen luego posteriormente en Alvarado, Sketch y demás también son del mismo tamaño, así que lo más probable es que fuese eso, que quisiesen simplemente unificar el espacio. En estos huecos que tenemos aquí es donde iban, digamos, las dependencias de la estación, de tal forma que luego esto quedaba cerrado entre comillas y quedaba esto como si fuese un pasillo. No sé qué a los huecos estos que quedan así un poco raros a priori. Aquí va por medio las dependencias de la estación. La taquilla, por lo que se ven algunas fotos, aunque no queda muy claro, iría más o menos en el medio. Antes, pues no sé si lo sabéis o no, pero antes las estaciones tenían un funcionamiento más complejo, tenían más personal, tenían siempre una persona aquí encargada en las taquillas, que era la persona encargada de vender los billetes. Luego, en las entradas o accesos a cada andén, había un revisor o revisora, que era la persona encargada de picar los billetes y de permitir el paso o no a la estación. Cuando llegaba el tren, o cuando ya había mucha gente esperando en el andén, se impedía la entrada de viajeros a los andenes para evitar o que se agolpase mucha gente o que pudiera haber cualquier tipo de accidente. Y luego, por último, también había en las estaciones un jefe de estación, que era un poco la persona encargada de ordenar todo, de comprobar que estuviese todo en orden, de contactar o bien con la central de metro o con otras estaciones si surgía cualquier tipo de problema o imprevisto,
En este caso de Pacífico, la caseta estaba aquí, eran de color granate, igual que los antiguos trenes de metro, con la idea de que quedase un contraste entre lo que es el granate oscuro de las taquillas y de los vagones de metro, o lo que es el azul y el blanco, que es el color predominante de las estaciones. La taquilla, si de curiosidad, se sigue conservando ahí, lo que pasa es que bueno, su decoración es más moderna, no tiene tanto interés. Luego aquí, simplemente para ilustrar, he traído un par de planos también para los lucernarios, ¿vale? Aquí se ve, luego lo puedo pasar si alguien lo quiere ver más de cerca, pero bueno, aquí se ve lo que será la entrada de la estación, que se hace por aquí, como podéis ver, los escalones que bajan, el pequeño pasillo, que bueno, en este caso no parece que hubiese mucho, pero bueno, y bueno, la disposición del vestíbulo. Y luego este sí más interesante, esta es una imagen que sería como se vería, digamos, la estación si miramos hacia Atocha, hacia el oeste. ¿Vale? A este lado de Ciudad de Barcelona, en los números impares quedan lo que es el vestíbulo, el lucernario, como podéis ver, está obviamente a nivel de calle para que entre la luz, y al otro lado, en los números pares, es donde está el túnel de metro, y bueno, el otro andén, obviamente. Ahí, bueno, lo interesante de esto es simplemente para que veáis la escasa profundidad a la que está hecha las primeras estaciones, que están hechas prácticamente a ras de suelo. De hecho, hay fotos de la Guerra Civil, de cuando estalló la estación de Lista, y también hay algunas fotos de cuando se hicieron las ampliaciones en los años 60 de andenes. Y, por ejemplo, aquí hay fotos de Menéndez Pelayo, y se puede ver como hay por los 20 centímetros más o menos entre lo que es la calle, por donde van los coches, las personas, y lo que es la bóveda. Es decir, están prácticamente que va a hacer que uno salte y se va a caer dentro. Y luego, bueno, por continuar con la historia, el vestíbulo... Bueno, si queréis lo voy pasando para que lo veáis. El vestíbulo se clausura en los años 60, cuando se produce la ampliación de los andenes de la línea 1. La ampliación, no sé si la conocéis o no, se realiza porque se necesitaban tener trenes más largos funcionando, de 6 coches en vez de 4, puesto que tenía tantos viajeros la línea 1 que era insostenible mantener el sistema de 4 coches. Entonces, bueno, se decidió ampliar el tamaño de las estaciones. Y bueno, en muchas estaciones, cuando se ampliaron los andenes, pues se tuvo que destruir el vestíbulo porque estaba, digamos, en medio, o se sigue utilizando y se acabó remodelando con otras remodelaciones de decoración que hubo posteriormente, como pasó en el Pelayo. Aquí, este más pequeño. Esto es un plano de la ampliación de la estación para que lo veáis y os fijéis. Aquí está el vestíbulo antiguo, luego también lo paso a que lo veáis más de cerca, ¿vale? Y luego está el aquí. En este caso las ampliaciones se hacen por los dos lados, pero aquí lo importante es que el vestíbulo está en un lateral, por lo cual no estorba cuando se tienen que hacer las obras. También es muy importante que se deciden crear 2 vestíbulos nuevos en lo que son los extremos de la estación. Se crea uno, que es el de Doctor Esquerdo, que está aquí, y el de Sánchez Parque Técnico, por el que hemos entrado. Y esto hace que, bueno, como ya hay 2 vestíbulos en los extremos, se decide cerrar este porque no tenía mucho sentido. La estación tenía muy pocos viajeros, por lo cual no tenía ningún tipo de justificación tener 3 vestíbulos abiertos a la vez, que suponía mayor gasto de personal, de limpieza, etc. La estación, lo que sí es importante, como he comentado al principio, como tenía muy pocos viajeros, la estación se va a salvar, digamos, de todas las horas que hay de remodelación, de la decoración y demás, que tras la Guerra Civil, que es los años 40 y 50 hay muchas obras en muchas estaciones. Bueno, las memorias de metro se citan Noviciado, Progreso, Sol, etc., en las que, bueno, se decide cambiar el decorado por uno más sencillo, digamos. La empresa argumenta en su momento que, bueno, que es un poco para evitar filtraciones de agua y demás. Probablemente también puede ser porque tras la Guerra Civil muchas estaciones quedaron muy tocadas lo que era su decoración, pero bueno, el caso es que en los años 40 y 50 se hacen muchas horas de remodelación de la estética, y esta estación en concreto se salva porque probablemente como tuviese tan pocos viajeros, pues se dejaría para el final, de forma que, bueno, se juntó con las horas de ampliación de andenes, y cuando se cerró al público, pues seguía conservando su estética original. Luego también, si me ya para terminar, y ya me callo. ¿Dónde está mi abrigo? ¿Me dejas un segundo, por favor? He traído también, esto sí que tengo que pasar porque si no, no se va a ver nada, una pequeña foto de la estación para que tengan curiosidad, para que se haga una idea de cómo eran los andenes de la estación originalmente. Ahora la paso a que la veis porque aquí no vais a ver nada. Pero bueno, está todo
tanto los laterales como la bóveda forrada de azulejos blancos, como he comentado. Los carteles de publicidad estaban redecorados con este motivo floral que veis aquí alrededor. Para indicar el nombre de la estación se utilizaban rombos, por el nombre de la estación, sobre el en Chamberí. Y luego lo más interesante de todo esto son las embocaduras que se denominan los documentos de túneles y por donde entran o salen los trenes de la estación, que estaban bastante decoradas. En el caso de Pacífico se conoce solo como era una embocadura, la otra hay que hacer un poco, digamos, de suposiciones, pero la embocadura que está justo aquí, que es la que da hacia Vallecas, es lo que tenía este estilo decorativo, que se empezó a utilizar en la ampliación de Sol Progreso, que bueno, estaba formada básicamente por un mosaico de dorado, un dorado que como ha perdido mucho color, pero bueno, estaba formado por un gran mosaico dorado, redecorado también con estos motivos florales que son los que se ven en todos los elementos de metro y con diversos escudos en sus laterales. En muchas estaciones, pasadlo si queréis para que lo vais viendo, en muchas estaciones de metro se utilizaban escudos y tal, bueno, pues era un poco el gusto de la época. En el caso de la estación de Retiro había un escudo de la provincia de Córdoba, en el caso, por ejemplo, de la estación de Cuatro Caminos había un escudo de España, en el caso, por ejemplo, de Sol, que es el más conocido, había un escudo, gracias. Había escudos de todas las provincias, había 50 escudos de las 50 provincias españolas, un poco al estilo del Congreso. Y bueno, en los anexos utilizaban los escudos un poco más pequeños, un estilo un poco curioso, pero bueno, básicamente es así. En el otro caso, en la otra embocadura, no tenemos fotos para decir exactamente qué había o qué no había, pero lo más probable es que fuese una decoración similar a la que hay en Chamberí. Es decir, estaría todo recubierto con azulejería blanca y habría dos grandes círculos de cerámica, solamente de color azul, que es el color de aquí de la estación. Es lo más probable, pero como no tenemos fotos de momento de la estación no podemos decir nada. Y bueno, a grandes rasgos yo creo que ya está todo. Me ha hablado bastante. Muchas gracias por escucharme. Bueno, yo creo que Luis María de Altencero nos puede contar el futuro. Bueno, pues en primer lugar queremos agradeceros la visita, además todas las iniciativas.